Dios, te damos gracias. Dios, gracias por darnos, Señor, la bendición del culto. A través del culto del día de hoy podamos ver todas las respuestas que hay en tu palabra. Ani hermanas mar, buena kanemi wisno lodani dive. Había vitikine burbule, begaya burbagine, kanguna kusana yerba. Ay no isate vale, bay kango exapte, unila Cristo. Por eso te damos toda la gloria a ti en este culto, Dios. Guíanos, Señor, conforme a tu palabra. En Jesucristo oramos, Señor. Amén. Amén. Pedí carvel caso, que dile que está a tu lado. Bienvenidos al culto, mi venoni que yera en togo, mi venoni que marba. Bienvenidos al culto, Iglesia de la Luz de Cristo, y a todos los que están con nosotros en la plataforma, están con nosotros cada domingo, bienvenidos. Y te quiere amar, vela vera, pauduma, te gaya burbagine, amar, kati. Naskunai, Kangunai, Kusanakadiya. El día de hoy nosotros leímos Habacuc. Este profeta, muchos no lo conocen. Hoy Dardulemar, güey, profeta Guinea, güey, Gayaburba Berbeke, Habacuc, no lo mencionan mucho. Pero hay algo tan grandioso en la confesión de Habacuc. Y vio Habacuc, Magnegi Bebinsa. La semana pasada nosotros compartimos acerca de personalizar mi evangelio. Piensa mal. El día de hoy, durante esta semana, tenemos que meditar algo. Para los grandes hombres del Antiguo Testamento, ellos también comprendieron por qué es tan importante que yo primero me aferre al pacto. Y yo primero, si yo quiero que mi familia sea feliz, si yo quiero que mi nación, sea feliz, yo tengo que ser feliz primero. Ese es el comienzo que Dios amarga usa a través del Evangelio. El título del mensaje esta semana, Maregivin Sanay, juégala, y es la misma confesión que dijo Habacuc en capítulo 3, versículo 18. Habacuc dice esto en capítulo 3, versículo 18. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esa es la confesión de cada creyente, de cada discípulo. Entonces, hermanos, discípulos remanentes, ¿qué fue lo más grande que Dios nos ha dado a nosotros? Y se lo dio a los seres humanos. Y Mardurgan Gauisa Suli se lo dio a la creación más importante. ¿Qué es lo que Dios entregó al ser humano? Y la Biblia lo llama su pacto. Y ese pacto que Dios dio al hombre es eterno. Pergusule. Negite baudumat weigar mesis kumachere de boada nieva. Tua weigar piskenoniki baba o machere. Tua bichisa. Tua nosa. Dios cumple su palabra. Dios es un Dios de pacto. Y ese pacto se rompió. Pergusa en el Antiguo Testamento. Y el ser humano ahora vive en desastres. Ahora el ser humano vive ansioso. Pero la Biblia dice, iglesia, que ahora Dios nos dio un nuevo pacto a través de Cristo. Y dice que el viejo pacto ya desaparece. Y este nuevo pacto que viene con Cristo, Sadegua. Mire lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 9. Hebreos, capítulo 9, dice de esta manera, el versículo 14 y 15. Leo. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo? Así que, por eso es mediador del nuevo pacto,
para que interviniendo muerte para la remisión de transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia. Eso que hubo baudumat, emiskindi igar wapit, unoni victoleget, pero emiskindi unoni Cristo. Todos aquellos que han tomado la salvación, han creído en la salvación, tienen que aferrarse a este pacto. Baudumat marigar mesisa, emiskindina Cristo guine, pergunon. Y cada creyente, cuando viene al culto, debe venir con este pacto, agradecido. Baudumat marga Cristo usa. Por eso, iglesia, no solamente es conocer el pacto, no solamente es estudiar el pacto de Dios, no solamente es escribir el pacto de Dios, no es dinarma y leve, es aferrarnos al pacto. Hueve din serge. Ule bela dagi yakana e baudumat bebo igar mesisa Cristo guine. Así comienza el evangelio personal. Weo pira baudumat de gaya burbanu epesoy ni cuet angati. ¿Sabe, iglesia, lo que significa Habacuc? Es un bonito nombre. Habacuc significa abrazo ardiente, tibio. En otras palabras, Habacuc significa aferrarse. Y él bien dio testimonio de su nombre. Habacuc, Habacuc fue un hombre en su época que se aferró al pacto. Por eso él dijo, aunque la higuera no florezca, aunque la vides no haya fruto, aunque no haya ovejas, aunque no haya nada, con todo. Ese es aferrarse. Por eso, discípulos, nosotros en esta noche y toda nuestra vida, aferrémonos. En la vela de Gibeacae. Nerve y que dejar el pacto es desastre. Dejar el pacto vendrá lo que no es el evangelio. Por eso, como creyentes, no importa las circunstancias, no importa el ambiente, no importa lo que venga. Usted diga como Habacuc, dígalo como este gran profeta, que aunque no es conocido, Habacuc lo dice en Habacuc capítulo 1, versículo 12. Habacuc dice de esta manera, y como Habacuc tenemos que confesar en esta época, de Yopira, ¿no eres tú desde el principio? Oh Jehová, Dios mío, Santo mío. ¿Veis todo? Kung soy solitule erat anome omenidibia aminiga die anguanataki angadi. Por eso todo comienza si yo me aferro correctamente al pacto. Nadie baudun maranga wega ya burban nue angat kani mainai. Es fácil, hermanos, es fácil. Lo digo por experiencia. Es fácil criticar a las personas. ¿Cuándo cambiará esa persona? Esa persona, ¿por qué llega tarde? Este creyente todavía no aprende. Así venimos creciendo. Pero usted se ha visto a usted mismo. Esa persona es salvada por la gracia. Usted también. Ay, Dios. Amén. Esto es percatarme del pacto que Dios me ha dado a mí. Y con ese pacto me aferro. Por eso, iglesia, no tenemos tiempo para criticar a las personas. Amén. Han tiempo sate para hablar de otros. Tú le dedicarás un mate sate, porque yo tengo que mirarme dentro del pacto. Anada creyebe. Y no paudo madanga huevos. Y que cada líder aquí, cada creyente aquí, cada discípulo aquí, cada remanente que esté aquí, aférrense al Dios de mi salvación. Aférrense a ese Dios eterno, a Kamala. Margan soy y lo he repetido mucho. Las personas se equivocan. El ambiente cambia. Las circunstancias cambian. Todo cambia. Pero Habacuc, ¿qué dice? Yo me gozaré en el Dios eterno.
en el Dios de mi salvación. ¿Y te ve maravilloso? Aquí hay salvos. Ese es el pacto más grande que yo me tengo que aferrar. El Dios de mi salvación. No es un conocimiento, no es una emoción, es evangelio, es Cristo. Por eso, primero, para los discípulos que nos aferramos al Dios de mi salvación, primero, tenemos que abrir los ojos, iglesia, en esta época. Hay que primero irse de en esta época. Primero percátate la realidad de este mundo. ¿Por qué el mundo está así? Habacuc se quejaba. Y hay muchos creyentes así también. Sana guachewedule mariscana burgodile. Mandura. Pediscana solibedinza. Sanita sana dule mardinegi maidi. Sana. ¿Qué pensó que? Vivimos quejándonos por la injusticia. Amar buena pane que Dios nada dicha. Y Habacuc vivía así también. El pueblo de Judá estaba en total desastre. Vela de Marcálago en Suligudi. El pueblo de Israel había perdido el pacto. El tole de Kudimala y Habacuc decía, ¿cuándo lo vas a castigar? Amar Dios iba a vivimos así. Por eso primero hay que abrir los ojos en esta época. Tengo que tener los ojos para ver todo con la soberanía de Dios. El animal andaque, ya te quiero ver, Pauduma de Ibia aquí. ¿Por qué Dios ha permitido todo esto? Y diga la pera de la buena cala en su litaile. Todo esto es con los ojos correctos. Iglesia, el ser humano, la Biblia dice, y los ojos de Dios soy moga, Pauduma de Ibia soy moga. La Biblia dice que el ser humano está separado de Dios. Y porque está separado de la vida, tiene que sufrir. Es algo natural que tiene que suceder. Así que si el ser humano está sufriendo, la familia también están desapareciendo. A ver, eso sí. Hoy en día hay más divorcios que matrimonios. Y si las familias están sufriendo, la nación, el país, está en desastre. Esto ocurrió en la época de Habacuc. Por eso, iglesia, abre los ojos correctamente. Porque el hombre se separó de Dios y el hombre perdió el pacto. Así que cuendina, dio una naridinzo, dio una nergebecha. Tiene que vivir así el ser humano, porque perdió el pacto. Por eso hay violencia, por eso hay destrucción, por eso hay pleitos. Agravida que buena pane que dule marana y mario y salvina urre de mala. Porque esa es la realidad del ser humano. Tienen que vivir así porque están separados de Dios. Abran sus ojos, iglesia. Esta es la realidad de esta época. Pablo lo dice un poquito más profundo. Pablo Burbule, Pablo di Pacarzarzo, ¿verdad? Pablo habla un poquito más directo en Romanos capítulo 1, y lo leo porque estoy agradecido, Iquiwa. Todo lo que suceda a nuestro alrededor es así, tiene que ocurrir, es obvio. Porque el ser humano perdió el pacto. Para Dios no es un milagro. Qué grande que dule mar de budi malada. Dule mar de y mai malad. Por sabe mal. Auduma que gerda isuli. Andi que gerda que. Andi oburgo bi malad, ¿no? Hay que abrir los ojos en esta época. Mira lo que dice Pablo en Romanos capítulo 1. Y voy a leer solamente, saltar algunos textos bíblicos. Mira Marmulus Urnaega. Dice Romanos capítulo 1. Y leo. Capítulo 1, versículo 23. Voy a saltar al 25 y después 27. Se mera Marmul Lusurnaega.
y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Ustedes no piensan en algo ahora? ¿Ah? Los famosos Terians se creen todos menos seres humanos. Ahí está. ¿Por qué se sorprenden? Es algo bíblico. ¿Ah? Un joven Socalidad Antula Surianúa Nituariúa se creyó pez y se tiró al río. Desapareció. Miren, no había nadie. ¿Se imaginan el ser humano así? Es algo obvio. Y dice el versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. En es que de yoga sari marbauga y mal de mala. Y marsana le segabau se gote mala antes del Creador. Y dice el versículo 27, y con esto cierro aquí, dice, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos contra otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo a sí mismo la retribución debida a su extravío. Y varan vegan sobre los discípulos no deben sorprenderse ya. Ayer ne kangu ne kunai. No deben. Porque viene una época de idolatría. Urbule neidaniki. Y margol sarbauga sobedima y malo. Viene una época de división de las iglesias. Iglesias marvegatao neidabar das guramalo. Pleitos. Viene una época donde los templos de las iglesias se están cerrando. En Estados Unidos, los templos ahora son bares. Los templos ahora son musulmanes y marbaika bau de Guatemala. Los templos ahora son gimnasios y todo. Es algo obvio. Todo lo que sucede es porque la palabra de Dios se cumple. Y viene una época de enfermedades mentales. Y viene una época más grave de enfermedades. Por eso, iglesia, primero hay que abrir los ojos en esta época. En la época de Habacuc, el profeta, era una época total oscuridad en idolatría. Era la época oscura. Iglesia, por eso Dios nos ha levantado aquí. Haga baudun madam excusa. Primero para abrir los ojos. Todo lo que está sucediendo es obvio. Tiene que suceder. Y burbula neitaniki. ¿Qué más dice? Burbula neitaniki. Porque la palabra de Dios se cumple. Y nada puede detener esa palabra. ¿Están agradecidos por eso? De que cuando ve las noticias y eso, está bien. Cuérdeme. Primero, iglesia, abran los ojos. Abran los ojos para ver la realidad de esta época, pero con los ojos de Dios. Número 2. Así que tenemos que hacer nosotros, Amaribia y Gazale. Así lo segundo es que tenemos que levantarnos como guardas. Tenemos que abrir más los ojos, ser los guardas de nuestra región. Tenemos que ser los guardas en el campo. Esos son los discípulos. Abren los ojos, pero también se dan cuenta que tienen un papel importante. Paudum Matsusa. Yo tengo que cuidar el campo. Tengo que guardar ese campo.
Pastor, ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Sabe lo que hace el guarda? El guarda solamente espera. Hoy tosido, neida imai. Que cabe, espera. Por eso el guarda que Dios ha levantado en esta iglesia, tenemos que aprender a esperar. Neida mala, pobre neida que. ¿Por qué las iglesias? ¿Por qué los creyentes? Los guardas tienen que esperar. Pastor, ¿en qué debemos esperar? Primero, hay que esperar en la palabra. Hay que esperar en la oración. Los guardas oran por el campo. Los guardas miran la realidad del campo y oran. Y se debe levantar cada guarda en cada una de sus casas. Amén. En cada una de sus casas, se debe levantar esa torre con su guarda. ¿Por qué, pastor? Porque toda la respuesta de mi vida está en la palabra. Toda la respuesta del campo está en la oración. Ese es el guarda. Surbin saito suli. Sana kwagoe, sana negi amargane koribe. Weh tule marbun bisa nagarin je, paudu madokun makke. Ya, tule sabe solia. Vivimos así, desesperados por la injusticia. No abrimos los ojos. Debemos esperar. Porque la respuesta de toda mi vida y del campo está en la palabra y está en la oración. Allí está el guarda. Por eso quiero que nos saludemos, hermanos. Predicar el caso de tiremos la red. Saque a marmien. Tiremos la red. Esa red espiritual de la oración. Porque si no, el campo morirá. Esa es la oración. Eso con anga no gansi. Sunabe marsaki miene kine. Kating mi mala. Nakule mala yo. Tirar la red es la oración. Esa es la red que cada creyente como guarda debe hacer. Así que discípulos, guardas de la torre, mientras esperamos, ¿qué hacemos? Amare darbe naile busay. Revela be oros be mai naile. De estufana ba be busco suli de darbe si. Etio be darbe suli. Inso. Be more muy naile lavadora de carba be darbe si. Be guo suli. Mientras esperamos, iki be darbo sunna. Mientras esperamos, disfruto el pacto. Mientras espero, entro en la corriente de la palabra. Y mientras espero, le doy la gloria a Dios en cada culto. Domingo tiene. Eso es los guardas que esperan. Tiene que ser guardas que están siempre en movimiento. Esos son los guardas, los que vigilan el campo. Por eso, iglesia, es necesario. ¿Amén? Es necesario. Es necesario. Un guarda que se duerme es un enemigo que entra. Ese es el guarda que está en el campo. Y Yarganay en los campos. Amsegornay en los campos. Y mientras espera, siempre está en el deseo de Dios. Necesario. El campo está muriendo, es obvio, Wendyna. Porque el ser humano está separado de Dios. Y número 3. Por eso, iglesia, viendo la vida de Habacuc, Habacuc se queja
Audi yo le vi cuál era Habacuc. Auga sokali. Abi sana we dule mar purgo. Sana we dule mar oitogo. Pero Habacuc hace algo tan importante en los primeros capítulos, mi hermano. Habacuc dice, en capítulo 2, leamos, dice, después de tanto quejarse, Habacuc y Marichacuavinza de Survinza y todo, Habacuc dice, capítulo 2, versículo 1, sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué de responder tocante a mi queja. Ese es el guarda. El guarda sabe la realidad del campo y abre sus ojos. Ese es el guarda, Naculemana. Por eso, número 3, iglesia, por favor, que no seamos movidos por nada. Miran mar yarda y legue y mar di carvalit cuna y pa. Todo lo que sucede y todo lo que pasa en nuestro país, en las naciones del mundo, pero yo no puedo ser movido por eso. Hermanas marmera, yo le creyentes no sean movidos. Por eso siempre tiene que tener esta confesión. Dios me ha levantado en esta época. Dios me ha levantado en este campo para ser su testigo. Dios me ha levantado en este lugar. Dios no se equivoca. Hay una razón por la que vivimos aquí. Amén. Hay una razón. Hay una razón. ¿Por qué? Para ser testigo en este campo, en esta época, en este lugar, en mi familia. No sean movidos. Hay vergüenza aquí. Pueden indicar gingi gorma la cuy, nagolo tika surmer barang gingi ogole itoge. Arpachin di gorma modo. Pueden indicar y mi aumalate y toku la droga, pachi ardio pardo. No se muevan. No vivan desesperados. Todo lo que sucede en el campo es obvio. Por eso tengo que hacer lo necesario. Por eso hago esta pregunta antes de la conclusión. Y la respuesta lo tiene Habacuc. La pregunta, ¿dónde estás poniendo tu gozo? Ya ve huele igualet ki ve apkanay. Ya ve huele igualet pe. Ibugine ve nasinay ve huele igualet. ¿Dónde estás poniendo tu gozo? Habacuc responde. En capítulo 3, en el texto bíblico del día de hoy, en el capítulo 3, Habacuc dice, mi gozo, Habacuc, ¿verdad? Habacuc dice, mi gozo no está en la higuera, mi gozo no está en las vides, mi gozo no está en las ovejas. Dios oye, Habacuc. Anuel igual higuera guine naisuli. Anuel igual vides uvas marzan maquetinazuli. Mi gozo no está en las ovejas, si va a dan de y marucuet. Dice Habacuc, mi gozo está en lo eterno, en el gozo del Dios de mi salvación. Eso confía de bueno igual que nací ahí. Mani gine, mani bergo. Mor gine, mor bergo. Por eso cada creyente, cada discípulo tiene que hacer esta confesión. En Habacuc 3:18. Andi carvale bimar satele. Aunque no haya nada en la higuera, aunque no haya nada en las majadas, aunque no haya vides, más verbo sale, con todo yo me alegraré en Jehová.
Ambaidune kunadive, Jehová anabonos adquine, anguerrudo, y me gozaré en el Dios de mi salvación. El que tiene la salvación tiene que ser el más feliz del mundo. ¿Eso? Mira, el que tiene el gozo de la salvación debe ser el más feliz. Por eso, hermanos, cada creyente tiene que disfrutar de la salvación. No es solamente conocer a Anwisi, a Narmaque, a Andurdasa. No es estudiar solamente la salvación. No es conocer la salvación. Es disfrutar de la salvación. Y vive. Aunque no haya nada, aunque quede solo, con todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Dónde están poniendo su gozo? Inclusive, hermanos, inclusive la familia, el esposo, la esposa, a veces no da el gozo completo. O el igual pela vela besu y da mi vida, pero verá pues, ambacala pues, ¿no habría? Me recibí seguro malo, pero me seguro malo. Porque el gozo está en lo eterno, está en Jehová. Y Habacuc dice que el gozo está en el ungido. Tú le guardo en tánico. En el capítulo 3 dice, en el ungido, en aquel que había de venir. Y Habacuc Habacuc ya estaba viendo al Mesías, a Jesucristo que iba a venir. Por eso alégrense, iglesia, amén. Que hoy es el día de nuestro gozo, porque somos salvos. ¿Amén? Es la mayor festival y gozo de cada creyente. Pero la tuki me dice, diabe huele igual pe, acá zona, y buki acá nay, de huele igualito que ga. Habacuc tuvo debilidades, aniwis si quiere pero Habacuc se levantó como guarda. Y por eso se levantó lo absoluto, lo que nada ni nadie puede detener. Una persona así, hermanos, tú le guarden así, una persona que se aferre al Dios de mi salvación. El que se aferra así y viva así, nada detiene a este evangelista, nada para este hombre. Tú le vas a decir que ¿por qué? Porque vive en lo absoluto de Dios. Tenemos que ser discípulos que se levanten y confiesen, con todo, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Quiero concluir el mensaje del día de hoy. La última pregunta que sale con Habacuc. Y con Habacuc aprendemos a Mardudaki y preguntamos, ¿dónde estás poniendo tu fortaleza? ¿Dónde están poniendo su fuerza? No olviden, ni riego, que la salvación es por gracia. Yo no puedo ser salvo con mis propias fuerzas. Yo no puedo ir al cielo con mis propias fuerzas. Por eso pregunto, ¿dónde estás poniendo tu fortaleza? Habacuc dice en el capítulo 3, versículo 19, Jehová el Señor es mi fortaleza. Amén. El Señor es mi fortaleza. El Señor es mi refugio. Y David dice, Jehová es mi pastor. Ese es el discípulo. Nuestra fortaleza, nuestro gozo están en el Señor. No es que
Tule margi veganguet kibakaele. Tule marsodet pabe veganguet penasikele. Te yarda ile. Nuestra fuerza no está a depender de las personas. Nuestro gozo no está en el ambiente o en las circunstancias. Por eso pregunto, ¿dónde estás poniendo tu fortaleza? ¿Dónde estás poniendo tu fe? ¿Y dónde estás poniendo tu gozo? Si tienes la respuesta, listo. ¿Listo? Habacuc en una época tan oscura, Eibagangine Guskunónico, Habacuc hizo honor a su nombre y se aferró. La pena. No se aferró al ambiente porque vierne cuna. No se aferró a las personas porque era un desastre. Se aferró al Dios de la salvación. Entonces, en una época tan oscura aquí, Eibagangine en una época tan oscura, en una época de desesperanza, en una época que a pesar que un día te sientes solo, sola, ¿dónde estás poniendo tu gozo? ¿Dónde estás poniendo tu fortaleza? ¿Y dónde estás poniendo tu fe? No lo pongan en ustedes. Nuestra fuerza es limitada. Tenemos que decir lo que dijo el apóstol Pablo. Todo lo puedo. Amén. No dijo en mis fuerzas. Ansaoye, sois azul. Ampulete, ancala cosuri, sois azul. Dijo, todo lo puedo en Cristo. Y dijo que me fortalece. Así que creyentes, no se quejen más. Amén. No se preocupen más. No se desespere. Mira más Sananae. Porque el Dios de nuestra salvación está con nosotros hoy. Y está guiando a su iglesia para que no seamos engañados. Miran Mariarda en la vida. Continuemos. Amén. Pero aferrándonos al Dios de nuestra salvación. Quiero terminar. Primero, Catigibia Gamalo. Abran los ojos para ver lo obvio de este campo. Hagan lo necesario. Lo que nadie pueda hacer, háganlo. Y así nada podrá parar esto, lo absoluto de Dios. Amén. Dios, te damos gracias. Todo lo que tú has permitido el día de hoy ha sido tu gracia. Que a través de tu palabra hoy podamos recordar como Habacuc, con todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación. El Dios que me hace andar como siervas, me hace gozar en este mundo, en la fortaleza de nuestra vida, el gozo de nuestra vida es Cristo. Y vamos a aferrarnos al pacto eterno, no ser movidos por nada. Hoy nos aferramos al pacto de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Señor, oramos, gracias por tu palabra, amarga de Jesús. Que continúe grabando la palabra, enraizando y siendo nuestra naturaleza para los campos. Oramos en el nombre de Jesús, que es el Cristo, oramos. Amén.